En esta tercera parte vamos a hablar de el camino que podemos buscar para irnos hacia la llamada medicina de biorregulación. Nosotros de alguna manera podríamos decir que la biorregulación electromagnética, eso es una frase mía, sería una forma de reprogramar al sistema. Tenemos que entender cómo arranca esto porque resulta que es que ya no estamos hablando de moléculas ni de química ni nada, estamos hablando de campos electromagnéticos, es decir, estamos hablando de biofísica. Entonces tenemos que analizar algunos personajes que han sido claves. El primero de ellos es este biofísico ruso, Alexander Chizhevsky, quien básicamente es el primero que llama la atención sobre los efectos de los factores físicos, bien sea de origen atmosférico o cósmico, sobre los procesos vivientes. Y que de qué manera, evidentemente, las cosas que ocurren en el entorno de la naturaleza desde el campo de la física pudieran ser importantes. Este, por ejemplo, fue el primero que habló de los efectos de los iones del aire sobre la salud humana y sobre el entorno. Y eso es una realidad tan aceptada que ahora uno compra aparatos de ionización, ¿no? O sea, hay unos aparaticos que venden que para ionizar el aire, porque él descubre la diferencia entre los iones negativos y los iones positivos y su, comillas, impacto sobre el organismo. Entre 1919 y 1930, observa los claros efectos opuestos de los iones positivos y negativos sobre los organismos vivientes, como unos producen estados irritativos, inflamatorios, etc., mientras que los otros producen estados de regulación y de coherencia. Es el padre de la heliobiología y se ha demostrado, por ejemplo, que periódicamente el Sol tiene, fíjense que es una curva yin-yang, ¿no es cierto? Una curva de activación, relajación, activación, relajación. En 1930 este hombre publica cómo podían haber catástrofes epidémicas en relación con las actividades periódicas del Sol. Entonces, cuando el Sol entra en esas explosiones y envía, digamos, esas oleadas de campos electromagnéticos sobre el planeta, aparecen problemas a nivel humano, a nivel de la propia Tierra, a nivel de los animales, etcétera, etcétera. En 1935, él descubrió la razón de algo que se conocía que se llamaba la metacromacia bacterial, que tenía a los histólogos y a los investigadores locos, porque resulta que supongamos que esta bacteria le echaban un determinado colorante y esa bacteria pintaba de rosadito. Y de golpe le echaban el colorante y la bacteria pintaba de amarillo. Eso que llamaban metacromacia bacteriana no la sabían explicar. Se trata de un fenómeno por el cual las células que se están examinando adquieren un color distinto al del colorante empleado. Por mucho tiempo se pensaba que era que el colorante se había envejecido, se había dañado, lo cambiaban y no, seguía ocurriendo. Entonces no había una explicación de por qué los tejidos o por qué las bacterias o las células pintaban diferente. Hasta que se descubrió que esto ocurría, este fenómeno ocurría y permitía predecir las emisiones solares que afectaban al hombre o a la Tierra. Entonces cuando se producen esas explosiones del Sol y esas cosas, se genera metacromacia bacteriana. Y las bacterias pintan diferente. Entonces eso fue algo interesantísimo que descubrió pues este Chizhevsky. Ahora veamos al otro ruso que se llamó Vladimir Verdansky. Vladimir Verdansky no era un mineralólogo. Él estudiaba pues los minerales y trabajaba en ese aspecto, pero empezó a crear la concepción holística de la naturaleza. A pesar de que estudiaba los minerales, empezó a pensar de que a esto influía de manera directa sobre un montononón de factores o de cosas más y que la naturaleza operaba como un órgano, como un sistema total. Este hombre, en 1914, ya Edward Suez había hablado de biosfera, pero en 1914 le da ahora una concepción cualitativa y cuantitativa, donde nosotros entonces la biosfera la podríamos analizar desde la calidad, pero también desde la cantidad. Y entonces yo puedo medir cuánto oxígeno hay, cuánto CO2 hay, cuánta emisión de partículas hay, etc. Y entonces yo puedo decir que de acuerdo a esto cuantitativo, pues la calidad es buena o mala y yo estoy respirando un ambiente horroroso o estoy respirando un ambiente bueno o lo que sea. Entonces él publica en 1928 su libro La biosfera, en la cual hace todo ese planteamiento. Pero lo más importante del trabajo de Verdansky es que nos entrega la sensitiva regulación de la vida
atada al entorno de los campos electromagnéticos. Estamos hablando de mucho tiempo atrás. O sea, esto que estamos ahora aplicándolo ya en el uso diario de nuestros pacientes, empezó a ser pensado por estos rusos hace muchísimo tiempo y que entonces los campos electromagnéticos podrían influir positiva o podrían influir negativamente sobre la función del sistema.